Determinación social del acceso a servicios de salud de población infantil en situación de discapacidad. La discapacidad es un fenómeno de salud pública de gran interés en todas las regiones del mundo, esto debido a un considerable número de personas que se encuentran afectadas. Los niños y las niñas con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados en manera general. En comparación con sus pares sin discapacidad, estos experimentan la inequidad social, cultural y económica. eh, Se enfrentan a actitudes negativas, a estereotipos, a estigmas, a abuso, así como la falta de políticas y leyes adecuadas, lo mismo que a oportunidades negativas y económicas. Bueno, la pobreza y la discapacidad son dos palabras que están estrechamente relacionadas porque una desencadena a la otra. Y pues a su vez la discapacidad muchas veces atrapa a la pobreza. Los niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza se enfrentan diariamente a la negligencia, al abandono por parte del centro asistencial. Son menos las probabilidades que tienen pues de acceder a un servicio de salud completo. Para este grupo de personas en esta situación existen barreras que impiden el acceso a la asistencia sanitaria. En ella encontramos los costos prohibitivos, la oferta limitada de servicios. Un ejemplo de ello puede ser niños con discapacidad en extrema pobreza que se encuentren en vivienda de zonas rurales. Acá estas personas no van a tener un transporte que los acompañe hasta el centro de salud. Esto sería para evitar que estas personas con extrema pobreza pues no costeen ese transporte, sino que el mismo centro de salud se responsabilice de eso, cosa que no sucede con estas personas. Pues por lo tanto desafortunadamente no reciben los cuidados que realmente necesitan. Los métodos de estudio que se realizaron en la investigación fueron de tipo cualitativo, descriptivo e interpretativo y fueron desarrollados en tres fases. La primera fase, que fue una revisión documental que tuvo como objetivo sistematizar y analizar las determinaciones generales del nivel de políticas y reglamentaciones que amparan a la población en situación de discapacidades físicas. Eh, bueno, Aquí eso se hicieron tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También se revisaron fuentes de información secundaria obtenidas del sistema de información normativa del Estado colombiano, que es el SWIN, además de informaciones logradas por el Internet o también fuentes que fueron suministradas por el Ministerio de Salud, la Protección Social, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Buenaventura, que fue donde se realizó esa investigación. En la fase 2 pues se hizo una caracterización de la disponibilidad de servicios de salud y programas especiales para las poblaciones infantiles en situación de discapacidades físicas. Dispuestos en Buenaventura, aquí se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres informantes claves que fueron en el sector gubernamental, eh, que fueron en la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. En la fase 3 se hizo una descripción de las condiciones de acceso a servicios de salud que tuvo como objetivo describir las determinaciones singulares de los niños, niñas y cuidadores del acceso a los servicios de salud. Aquí se realizaron con profundidad unas entrevistas a 16 cuidadores seleccionados mediante un muestreo que se llama eh, tipo de bola de nieve. El primer caso fue seleccionado de manera intencional en una institución prestadora de servicios de salud a menores con discapacidades físicas. Para el ingreso de los cuidadores al estudio se tuvo en cuenta que las mismas fueron acudientes de uno o más niños en situación de discapacidades físicas y que estos eran mayores de 18 años. Este estudio se realizó entre enero del 2015 y mayo del 2016 y fue avalada por el Comité de
Ética e Investigaciones en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, las técnicas de recolección de la información para las fases de caracterización con informantes clave y con cuidadores se utilizaron entrevistas semiestructuradas, como lo dije anteriormente. Las preguntas se direccionaron en 5 tipos que correspondieron a las determinantes políticas, a las sociales, a las culturales, geográficas y de movilidad, además de las dinámicas cotidianas que se presentaron al interactuar con los servicios de salud. Bueno, las guías que se utilizaron en las entrevistas se validaron en su contenido mediante prueba piloto y por jueces expertos en el área de discapacidad física. En el análisis de los datos para la revisión documental se identificaron los textos clave, se organizaron cronológicamente y se realizó el análisis con una matriz de caracterización o de categorización de procesos de salud, enfermedad y atención relacionados con la discapacidad en general y la discapacidad física en particular. Bueno, para el análisis de la entrevista se procedió a la transcripción literal de la información obtenida mediante las grabaciones y se realizó análisis de contenido y apoyo que fueron de tipo software. Bueno, para asegurar la validez en los hallazgos se efectuó una triangulación de fuentes de datos entre los referidos por los informantes según su rol dentro del estudio y lo encontrado en el marco normativo colombiano. Los resultados, los hallazgos que se organizaron en 3 categorías basándose en el modelo de determinaciones sociales de la salud propuesto por un autor en el 2003. Se presentaron de manera integrada los resultados de la revisión documental, de las entrevistas con cuidadores y con informantes clave en 3 dominios de determinaciones, como son el dominio general, que hace énfasis en la manera cómo se reproducen tanto determinantes políticos, normativos, como determinantes culturales de la discapacidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la política en discapacidad e incumplimiento de la ley, que esta tiene como educación progresiva de la noción con discapacidad, que es proteger a niños y niñas sus derechos que viven en esta situación. Bajo la ley 1618 y por la ley 1145 del 2007 fue donde se estableció el Sistema Nacional de Discapacidad. Otro punto muy importante es la discapacidad física invisibilizada como determinación cultural, que esta tiene como fin demostrar la dinámica con poca visibilidad que tienen los menores que viven en esta situación de discapacidad. Esta invisibilización de la discapacidad física se expresa también en la escasez personal interesada y calificada de la población que vive en esta situación. Gracias. Bueno, desde el año 2015 en Buenaventura hubo cierre de hospitales de mediana complejidad, esto debido a problemas de planta, problemas administrativos, lo que es una afección o una afectación para el grupo de niños con discapacidad. Se dice que solo existe la atención de primer nivel y por tanto estas personas tienen que desplazarse hacia ciudades más cercanas donde sí puedan recibir la atención necesaria debido a que en su lugar de origen no cuentan con estos servicios que son bastante necesarios. Y hay existe un marco político normativo donde se expresa que debe haber inclusión social y servicio específico para cada persona con discapacidad. Pero al momento de las personas al momento de que estas personas acceden o quieren o tratan de acceder a estos servicios, se encuentran con nada. Entonces solo es una fachada que se está viendo y pues que en realidad están tratando la discapacidad como término general y entonces no están atendiendo a este tipo de personas y están dejando ocultas sus necesidades. Dicho documento también planteaba los modos de vida de los cuidadores de menores en situaciones de discapacidades físicas, la determinación de la clase social, el género y las etnias. Aquí los cuidadores de los niños en situaciones de discapacidad de este estudio se caracterizaban por ser una gran mayoría de mujeres cabezas de hogares, donde su principal economía o su ingreso económico era proporcionado por su pareja o por parte del Estado para
poder brindarle una manutención a sus hijos o a sus menores. Entonces esto presentaba unas dificultades en su condición de clase social debido a sus carencias socioeconómicas. Bueno, el ser mayoritariamente mujeres y de raza negra la ubicaban en situaciones de vulnerabilidad intensificada, más aún considerando que su modo de vida está determinada por la práctica de cuidadores de menores en situaciones de discapacidades físicas. Bueno, los resultados mostraron que estas familias carecen de medios necesarios para llevar a cabo una vida digna. Tienen muchas dificultades económicas debido también a falta de oportunidades para trabajar. Entonces la carga de estos cuidados recaían en las mujeres, quienes dependían de esos ingresos que les mencioné anteriormente. Bueno, en cuanto a las dinámicas con los servicios de salud, las personas entrevistadas mencionaron las dificultades que han tenido desde su condición de clase social. La principal dificultad es la falta de dinero para poder acceder a esos servicios especializados de rehabilitaciones físicas y de exámenes de diagnósticos. Por ejemplo, muchas de estas personas planteaban que cuando se hacía una rehabilitación física o un diagnóstico de estos, muchos de estos se iniciaban, pero no se terminaba. Entonces esto tenía unas consecuencias negativas en la salud de los niños y niñas que ellas cuidaban, pero también problemas de salud de esas cuidadoras que tampoco habían sido atendidas de mayormente. Se encontraron también un sentimiento de depresión, soledad y culpabilidad por parte de estos cuidadores.